Bienvenido al 9º episodio de El Yogi Financiero. Somos un padre y un hijo hablando de un poco de yoga y finanzas y les queremos compartir el día de hoy la diversificación. Hablamos un poco de diversificación personal, de empresas medianas, de empresas grandes, muchas de sus aristas de cómo se puede hacer, y no solamente nos quedamos ahí, también nos fuimos un poquito más allá hablando de la pasión, de cómo encontrar tu pasión y cómo usar eso mismo para diversificar. Espero les guste mucho este episodio. Bienvenidos al 9º episodio de El Yogi Financiero. Ya llevamos ahora sí 9 episodios, vamos muy bien. Los vamos publicando ya todas las semanas. Y bueno, el día de hoy les traemos un tema bastante interesante. Igual hoy que estábamos haciendo la planeación, pues se ve que va a estar bueno, tal vez un poco corto, pero va a estar interesante. Y el tema pues viene siendo más que nada la diversificación, que si lo ponemos en el, ¿cómo se llama? En el diccionario, básicamente pues sería la reducción global de la persona. Del riesgo. Del riesgo de la persona o de la empresa, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras empezar a compartir un poco de esto. Bueno, pues también a mí nada más decir, Luis, que también me da mucho gusto que ya vayamos casi en el 10º episodio. Ha sido un reto y pues hemos podido publicar cada semana. Qué gusto me da. Y pues, sí, el tema de la diversificación, Luis, es un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que en mi vida profesional lo utilicé mucho, porque es una herramienta para, como lo mencionabas, para reducir el riesgo. ¿El riesgo en qué? Pues en riesgo en todo, en cantidad de cosas. Por ejemplo, en tomas de decisiones. Por ejemplo, de repente nos veíamos expuestos a en qué momento hacer una compraventa de divisas importante. Oye, pues si la compro todo ahorita, pues estoy concentrando el riesgo en una sola decisión. A lo mejor parto mi decisión en 3 o 4 partes y promedio un poco entre comprar hoy, mañana y pasado mañana o a diferentes horas del día. Esa es una decisión diversificada y te da tranquilidad porque no haces un disparo completo de momento donde te puede haber salido súper bien o también súper mal. No, y aparte creo que también te da como esa tranquilidad de estás haciendo un plan, estás todos en el mismo canal, estás como llevando, o sea, literalmente te estás poniendo en mindfulness de qué necesito hacer para que las cosas salgan lo mejor posible y ya vas tomando decisiones de manera diversificada, ¿no? Exacto, y la segunda decisión, una vez que yo parto la decisión en 3 partes, vamos a decir, en una compraventa de divisas, compro una parte hoy, pero yo ya tengo un punto o un parámetro para tomar mi siguiente decisión, porque yo ya tuve una primera compra a un precio. Entonces, cada vez tu compra siguiente va teniendo más información y vas promediando el completo de toda tu compra que ibas a tener. Entonces, es una herramienta que también te puede ayudar, por ejemplo, en inversiones. Es muy sabio cuando tienes un capital, por ejemplo, a invertir, pues que no lo inviertas todo en lo mismo. A lo mejor inviertes una parte en un tipo de activo, otra parte en otro tipo de activo y otra parte en otro tipo de activo diferente. Claro, entre más capital se tiene, hay más posibilidades de diversificar. Por el tamaño y por la escala, a veces podrías estar limitado. Pero alguien que tiene un capital pues regular o importante, pues a lo mejor va a buscar diversificar entre bienes raíces, inversiones en líquidas, inversiones, y de esas inversiones líquidas a lo mejor algo en pesos y algo en dólares y algo en euros. Entonces, eso hace que su inversión no dependa de una sola variable, sino depende de muchas variables. Incluso se puede diversificar de manera en donde cuando sube una inversión la otra baja y entonces el portafolio se protege. Este tipo de decisiones pues ayudan muchísimo.
a tomar la decisión. No estoy arriesgando todo en una sola cosa. O como comúnmente se dice, no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces estamos diversificando el riesgo y asegurando de una manera sabia, creo yo, el patrimonio ya sea personal o de la empresa. Por ejemplo, también hay diversificación, por ejemplo, de productos y servicios. Tú en Paella Sotomayor puedes tener a lo mejor nada más el restaurante, pero sé que ustedes se han diversificado también a servicio por, ¿cómo le llaman? Delivery. El servicio donde te pueden llamar y pedirlo a casa. Son dos mercados diferentes. Justo, de hecho, igual, ajá, como se ve en el restaurante un poco, la diversificación es, pues sí, desde de dónde llega el cliente, ya sea que sea nuestra página web personal, que sea en Rappi o en Uber, o si es por llamada, o si es por WhatsApp. O sea, tienes que diversificar todos tus canales de venta, pues para que lleguen más clientes, para también, oye, si uno baja, sabes que el otro va a subir. Los eventos, para nosotros es la mejor diversificación que tenemos. Porque sí es pesado a veces atender un evento por los grandotes, pues hay que mover bastantes cosas. Pero hay veces que una semana muy baja llega un evento buenísimo y llegamos al mínimo de venta requerido pues para el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, así es un poco de cómo lo hacemos Sí, o nosotros. puedes pasar el punto de equilibrio por un evento. Entonces, esa es una diversificación, por ejemplo, del tipo de servicios que ustedes dan. Así es. Entonces, eso, pues, ¿qué le estás haciendo? Le estás quitando riesgo a tu negocio y no dependes de una sola cosa. Eh, Igual, te quería preguntar, a ver, entonces, o sea, ahorita ya hablaste un poco de cómo se ve, ya hablamos un poco de cómo se ve la diversificación personal de una pequeña empresa como Payaso Sotomayor y de una grande, pero si te fuera a seguir uno por uno, o sea, por ejemplo, en lo personal, hablando en dinero, o sea, como cuáles son las estrategias más comunes que ves que se hacen, ¿no? a Para nivel personal, a nivel personal, o sea, alguien que tiene pues un capital normal para bueno, pues mira, invertir o para poder diversificar, de obviamente tienes que tener. por ejemplo, una muy común que muchas familias lo siguen de manera intuitiva es que empiezan comprando una casa, bueno, parte de su capital, aunque estén usando la casa, está invertido en bienes raíces. Y a lo mejor el padre de familia tiene también un ahorro, pues ya tiene un ahorro en el banco, pero también tiene un bien raíz. El carro, a mí no me gusta mucho tal vez mencionar el carro como una inversión, porque pues Tendrías que ser, dedicarte a hacer Uber, ¿no? Para que sea una inversión, casi, casi. exacto. Pero si tienes un carro, bueno, es un activo que vale, pero también es una especie de diversificación en un momento dado, sabiendo que el auto es una diversificación que en este caso va a ir perdiendo valor en el tiempo. Eh, eh, por ejemplo, hay gente que también veo que de repente invierten cuando ya tienen cierta holgura económica en una segunda propiedad, una segunda casa, o podría ser en un local comercial, o podría ser en la bolsa de valores. Entonces, esos son medios relativamente accesibles a un buen sector de la población, donde poco a poco puede invertir primero en una casa y luego un ahorro, y a lo mejor después un poquito en bolsa de valores. Afortunadamente en estos días las escalas para entrar a, por ejemplo, la bolsa de valores ya son pequeñas. La No, gente es puede facilísimo, o sea. entrar a esto. En mis tiempos, cuando yo era joven, si tú querías estar en la bolsa de valores, tenías que tener un capital. Y un capital más o menos importantito para que pudieran siquiera dejarte abrir una cuenta. Y hoy en día me puedo meter a GBM y meter 100 pesos en Facebook y ya. Exacto, entonces eso hace que la gente pueda diversificar mucho más fácil ahora con todas estas herramientas tecnológicas que nos dan las instituciones financieras. Sí, porque ahora también no tiene, no solamente son, este, la bolsa, o sea, ya ahora puede ser tipo bien raíz en fractional, puede ser en criptomonedas, puede ser en, pues mil cosas, ¿no? O sea, hay tanta tecnología que Puedes puedes, invertir en monedas, en índices,
puedes invertir en diferentes países, puedes invertir en bienes raíces dentro de la bolsa. ¿Diferentes países a qué te refieres? O sea, hacer inversión o a tipo a los bonos. Puedes comprar acciones de empresas americanas o europeas Pues sí. o japonesas. Ya. Y puedes invertir en bienes raíces. Y dentro de bienes raíces, a través de las fibras, tú puedes invertir en fibras especializadas en hotelería o en fibras especializadas en comercio. ¿Qué es una fibra? Una fibra es una especie de fideicomiso. A lo mejor no lo estoy diciendo técnicamente bien, pero déjame decir que es como un fideicomiso, una entidad que se dedica y se especializa a comprar un tipo de, en este caso, bien raíz. Por ejemplo, alguien puede tener una fibra que se dedica a naves industriales. Entonces tú tienes un equipo de expertos que está comprando y vendiendo naves industriales para otras empresas que pueden servir para producción de diferentes giros, desde algún giro eléctrico o mecánico o de agricultura, pero tienes a alguien invirtiendo en naves industriales en ciertos giros y es un equipo de expertos que está invirtiendo en eso por ti. Entonces tú compras un pedacito de ese fideicomiso y eso es lo que hacen las fibras. Compras un pedacito de, digamos, locales comerciales. ¿Cuál es la ventaja? Que yo en vez de comprar un local comercial aquí en la esquina, a lo mejor concentré todo mi capital en un solo local comercial. Si yo compro una porción de una fibra o acciones de una fibra, pues estoy comprando una porcioncita de muchos locales comprados por expertos especializados en comercio. Hay fibras de hotelería, de comercio, es algo de como naves el industriales. S&P 500, ¿no? O sea, bueno, el S&P es diferente porque el S&P es un índice que mide el comportamiento, en este caso, del Standard & Poor's, que es una canasta. En el caso de las fibras, pues sería algo parecido, nada más, digamos que mucho más especializado en bienes raíces de cierto tipo. Ya. Y que aparte te pagan una renta mensual. O sea, entonces adquieres tú ahí plusvalía por lo que vale la propia acción de la fibra, más un pago que depende de las reglas y de cómo le va a cada fibra. Entonces, pues es una manera de diversificar. Ahorita que mencionas el Standard & Poor's, si tú quieres invertir, por ejemplo, en la bolsa y no tienes conocimiento de alguna empresa particular, tú podrías decidir invertir en el Standard & Poor's y estás diversificando en una canasta muy grande Pues de acciones que son las que forman el Standard & Poor's. Claro. Entonces, fíjate todo el tipo de diversificación que puedes hacer para Aparte, ahorita ya es muy bonito porque incluso gente de mi edad podemos empezar a invertir desde 2,000 pesos, o sea, en fractional o igual en las fibras. O sea, ya puedes empezar a diversificar, aunque te das tus 50,000 pesitos, como diría Samuel García, puedes empezarlos a ¿Sí? diversificar ahí, pues sí, a meterlo en varias plataformas electrónicas. Pero también hay un tema, o sea, que igual lo quiero hablar de una vez antes de seguir con lo demás. ¿Existe la sobrediversificación? Pues sí, porque también vamos a suponer que yo quiero invertir en algo. Y bueno, diversifico tanto, que haz de cuenta que estoy yendo con el mercado. Yeah. O sea, no le metí casi nada de inteligencia y no quiero decir que eso esté bien o mal, pero si yo quiero sacar un poco más de jugo a mi inversión, pues sí puedo invertir más que en la general de toda la Bolsa Mexicana de Valores o en todo el Standard & Poor's. Podría dentro de esos sectores decir, bueno, dentro de la bolsa tal de valores, me gustan mucho las empresas tecnológicas. Entonces, más que invertir en todo el índice de la bolsa, podrías invertir en un índice particular que tenga que ver
con empresas de tecnología, o con empresas de biotecnología, o con empresas que se dedican al software, o con empresas financieras. Entonces, tú puedes decir y hacer una planeación y dices, en los siguientes 3 años o 10 años, creo que los sectores que más se van a desarrollar van a ser los relacionados con inteligencia artificial. Pues a lo mejor buscas empresas que Sí, como vayan ahora los bien. de microchip que están Exacto. explotando, ¿no? Sí, Entonces, bueno, inviertes y sí sigues diversificando, pero tu apuesta la haces un poco más dirigida hacia sectores en los que tú crees. Y eso lo que hace es que te puede generar un mayor rendimiento. claro. Eh, entonces sí, o sea, sí es bueno diversificar, pero sí podría haber desde mi punto de vista una sobre diversificación que te llega a un punto en que pues compro todo lo de la bolsa y ya no pienso en nada. O sea, Sí, pues te vas a eh, sacar así como parejito, ¿no? pues Flotando sí, y me ahí. puede ir muy bien porque el índice de la bolsa puede ir muy bien. Qué bueno que pudiéramos tener tiempo de hacer una tarea de investigar qué sectores o qué tipos de compañías son las que mejor desempeño tienen o más futuro tienen, de acuerdo a las noticias que oigo, a cómo se está moviendo el mundo. Y, y de esa manera tú puedes diversificar en ciertas empresas. Sigues diversificando en sectores, en empresas, pero puedes tener una inversión mucho más dirigida. Claro. Sí, está bastante interesante. De hecho, está chistoso porque tú ni siquiera inviertes en la bolsa ahorita, sí. No, en este momento ahorita no tengo inversión en la O bolsa. sea, y a mí también me da mucha flojera porque hay que estar todo el día viendo noticias, estar investigando a todas las empresas. Siento que es un trabajo, pues es un trabajo, o sea, literalmente Ah, estar sí. ahí metido y viendo cuál, o sea, pues sí, lo que hablábamos en otro episodio de sale una noticia y si tú no te enteraste y no vendiste, pues ya se te fue para abajo el... No, bueno, pues es que ese es otro tema que tiene que ver mucho con un tema común que hemos estado hablando en el pasado, que es el conocerte a ti mismo. O sea, si vas a poner tu capital y es algo tan importante para ti, más vale que inviertas en sectores que te gusten, que te apasionen, que creas en ellos, porque naturalmente eso te va a llevar a estar enterado, no solamente por cuidar tu capital, sino porque estás relacionando con temas que a ti te gustan, temas en los que crees, porque tú puedes decir, no, pues invierto en toda la bolsa, pero oye, a lo mejor a ti te apasiona el tema medioambiental y estás muy enterado. Bueno, pues ojalá que invirtieras, porque se puede invertir en empresas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces, naturalmente, tú vas a estar informado porque es un tema que te apasiona y te gusta. Aparte, vas a promover un sector con tu inversión, que es un sector que tú quieres promover. Entonces, otra vez estás buscando, estás encontrando un propósito más allá de solamente ganar, tener un rendimiento. De hecho, me gustaría agregar un punto. Me gusta mucho escuchar podcasts de finanzas, de negocios y así. Y está muy normalizada la compra de empresas de guerra. Bueno, Muy normalizada. Pero para que ustedes tengan consciente de, ¿crees en la guerra? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok, pues no inviertas en armas y empresas que se dedican a eso porque no hace sentido que estés capitalizando de cierta manera una guerra. Porque en Estados Unidos está subiendo mucho las acciones de guerra. O sea, nada más. Quería como bueno, meter eso porque está muy normalizado en los podcasts que escucho. O sea, no. es que, bueno, ese es todo un tema, ¿verdad? Pues si lo que tú buscas es nada más rendimiento, 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 bueno, pues invierte en lo que más da y ahí te puedes encontrar unas empresas que tienen que ver con armamento y que tienen que ver con muchas otras cosas relacionadas con el conflicto y con la guerra. Pero llegaste a un punto súper importante y que lo hemos hablado en varios podcasts. Pero tú qué quieres? ¿Qué es lo que te da a ti tranquilidad? ¿Qué es lo que te apasiona? Qué es, qué es aquel propósito en el que tú buscas? Entonces, oye, si aparte yo voy a conseguir un rendimiento y voy a invertir algo en lo que yo creo y que quiero estimular eso y que aparte un sector importante de la población cree en eso y que posiblemente cada vez tenga más adeptos, ¿qué crees que le pase a tu inversión, Luis?
Pues va a subir. Pues seguramente va a subir también. Oye, que la guerra dio más rendimiento. Pues sí, pero yo no creo en eso. Y como no creo, ni siquiera estoy informado, ni me entero si sube o baja. Más bien, hasta lo rechazo a lo mejor. Entonces, pues ten cuidado porque estás invirtiendo en una cosa que naturalmente ni siquiera te va a ayudar a estar bien informado. Imagínate tú, algún tema que te apasione mucho de la industria del mundo, Luis. No, ahorita estoy pensando que estoy inmenso que ya debí de haber invertido en industria aeroespacial, en carros eléctricos, o sea, en un poco inteligencia artificial. Son temas que yo me meto a YouTube 2 horas a ver puras noticias de qué hizo BYD, qué hizo Elon Musk, qué hizo no sé quién, o sea, y cómo se hace toda la infraestructura. Y son modelos de negocio que a mí me encantan, o sea, ver cómo, o sea, sé que Elon Musk es alguien muy controversial, pero si te pones a ver cómo empezó a capitalizar Tesla vendiendo carros de lujo para luego construir carros más baratos, para luego hacer una infraestructura eléctrica cañona en todo Estados Unidos, para después cuando viniera todo el boom eléctrico, todos los carros dependieran de su infraestructura eléctrica, y dices, no, pues este es un genio. O sea, Bueno, es lo que estamos hablando, más allá de Tesla o no Tesla, tú estás hablando de un sector que a ti te apasiona ajá. y como te apasiona estás informado. Y si estás informado, ¿qué crees que le pase a tus decisiones que tuvieras que hacer para invertir en ese sector? Pues estarán mucho más informadas que si tú estuvieras invirtiendo en sectores de armamento donde no tienes ningún punto de referencia. No, pues no, nada. Nada. Entonces, bueno, pues invierte en aquello que entiendas y en aquello que conozcas. Inclusive, ojalá que inviertas en algo que también tenga un propósito para ti. Claro. De hecho, o sea, ya con esto creo que estamos explicando muy bien hasta cómo se invierte en una empresa grande, ¿no? O sea, digo, Sí, cómo se diversifica, ¿no? sí, hay otro tipo de diversificación, por ejemplo, diversión de proveedores. Por ejemplo, en las empresas es muy importante diversificar a los proveedores porque tú puedes tener, por ejemplo, en el restaurante, en Paella Sotomayor, puedes tener un proveedor solo Pues me pasa déjame decir, con de los arroz mariscos, o o con sea, los mariscos. Pero normalmente buscas tener dos o tres, porque si uno te falla, tienes pues al está el 100, otro. exacto, Y si al otro se le escaseó el camarón, el otro sí tiene disponible. Entonces, exacto. normalmente las empresas tienen una, dos o tres o cuatro alternativas. Y justo creo que hasta pasan de manera natural. Porque, oye, no tengo camarón, no lo consigo. Pues te pones como loco a conseguir camarón, de eso a dejar de vender. Y luego ya empiezas a ver, incluso, o sea, si tú eres proveedor, o sea, cuida mucho eso, porque a mí me ha pasado que he cambiado completamente de proveedor. Porque el plan A siempre me lo tenía. Y luego el plan B, empezó a tener mucho más producto y de mejor calidad que el plan A. Entonces se cambian los papeles, entonces ahora le pedí al proveedor que lo tenía como de emergencia, pues siempre tenía de lo que el otro no tenía. Entonces dices, no, pues ya para qué. Sí me pasó que dije, oye, tiene un poquito menos calidad, pero siempre tiene el producto. Prefiero 1000 veces dejarme de preocupar de si voy a conseguir el producto o no esta semana, a que tenga tantita menos calidad, ¿no? Exacto, O y ahí es sea, donde estás evaluando un proveedor, qué tan consistente es, qué tan seguro es, pero qué bueno que puedas tener dos o tres, porque en caso de cualquier emergencia, eh, pues esa puede ser la diferencia entre sobrevivir o no. Me estoy acordando ahorita, por ejemplo, de la pandemia. Imagínate las empresas que solamente tenían uno o dos proveedores y entraron en problema. ¿Quiénes son las empresas que mejor sortearon esto? Pues todas aquellas que tenían flexibilidad. Y la flexibilidad te la da en este caso, pues el tener diversificados a tus proveedores. Entonces, pues si te fijas, la diversificación es en muchos temas. Y otra diversificación que hay a nivel personal es que ojalá que pudiéramos también tener diversificados nuestras fuentes de ingreso. Que en lo personal alguien puede decir, bueno, tengo mis ingresos por mi trabajo, pero fíjate que tengo un negocio lateral chiquito donde estoy asociado con alguien y me da algo extra.
O de repente hago trabajos de X, Y o Z y me da algo extra. Entonces vas buscando cómo no depender solamente de un ingreso. Si ya tienes más capital, pues a lo mejor también tienes inversión en un bien raíz, a lo mejor te da una renta, o lo tienes invertido en la bolsa o en el banco y te da también un interés. Entonces, ya estás recibiendo tus ingresos por tu sueldo de tu empresa, pero también estás teniendo otros tipos de ingresos. O si eres empresario, como en el caso tuyo, Luis, que estás emprendiendo, pues también puedes diversificar tus fuentes de ingreso. Puedes tener paellas, pero puedes tener también otro negocio, y vas diversificando esas fuentes de ingreso. Entonces, si te fijas, pues el tema de la diversificación es muy importante para muchísimos temas. De hecho, ¿y cómo se vería la diversificación al vender? Porque hablamos de que también puedes diversificar al vender. Pues puedes tener varios productos, Bueno, pues sí, teniendo como... varios mercados. Lo dijimos ahorita al principio del podcast, el hecho de que tú tengas, que atiendas eventos y atiendas restaurantes y atiendas delivery, pues tienes diversificado. Pues sí, justamente... Porque tus clientes son diferentes, totalmente diferentes. De hecho, me estaba pasando ahora con los cursos y con... Fíjate, los cursos es otra diversificación. Ajá, justamente me está llegando... Cenas maridaje me llega un tipo de cliente. Cursos me llega otro tipo de cliente. Y restaurante, pues me llegan muchos tipos de cliente, porque depende de si vienen a celebrar algo, si son familias, si son, simplemente se les antojó y, o sea, si son foodies, o sea, como que... Pero del restaurante luego encuentro perfiles muy diferentes en los otros dos, ya sea en los cursos o en las cenas de maridaje. Y los eventos también, me pasa mucho que hay gente que son clientes nuestros, pero sin saber que son, o sea, que es, de que no, es que me encanta tu paella, pero yo nunca la he pedido, sino que siempre la pide mi tía, ¿no? Entonces hasta eso también es como que, ajá, empiezas a hacer como una colchoneta, ¿no? Así como... Exacto, pues tienes diversificados a tus clientes, a tu tipo de cliente. También hablamos de diversificación en dónde pedir prestado. Bueno, también hay lo que se le llama tu diversificación de las fuentes de financiamiento. Ok, ¿eso cómo funciona? Tú puedes financiarte en lo personal o a una empresa, voy a hablar más de una empresa, pues a través de diferentes fuentes. Tú puedes pedirle prestado al banco y el banco te puede dar diferentes tipos de crédito. Hay los créditos revolventes, hay los créditos a largo plazo, están las tarjetas de crédito. Entonces, dependiendo de cuál es tu necesidad, pues tú tienes un tipo de crédito. No es lo mismo pedir un crédito para una maquinaria que se va a tardar en llegar, en instalar y producir, que pedir un crédito para tener inventario para materia prima. Entonces son diferentes tipos de créditos dependiendo de la necesidad. Y qué bueno que aparte puedas tener diferentes bancos. O sea, tengo diferentes créditos, eso tengo una diversificación de mis fuentes, pero también puedo tener diferentes bancos. Entonces yo puedo trabajar líneas de crédito con banco A, B y C, por decir algo. Y eso lo único que estoy haciendo es que tengo cada vez más certeza de conseguir financiamiento cada vez que lo necesite. Hay otras fuentes de financiamiento que puede ser la bolsa para levantar capital o para emitir una deuda, que es otro tipo de financiamiento diferente. Y dentro de esa deuda que puedo emitir a corto plazo o a largo plazo. Incluso hasta me has dicho que las aseguradoras también es una fuente de financiamiento para Bueno, empresas, ¿no? también hay una fuente de financiamiento muy importante, sobre todo para empresas grandes, donde a través de aseguradoras se hacen colocaciones privadas. Son escalas más grandes que las empresas chiquitas o medianas, pero también es una forma muy interesante de financiamiento. Cada forma de financiamiento tiene sus pros y sus contras y son planeadas para un cierto tipo de uso. Entonces, para una empresa es muy saludable tener diversificadas sus fuentes de financiamiento.
Pues sí, sobre todo en una persona, pues tienes 1000 proyectos y cada uno se Exacto, diferencia de manera entonces diferente. una medida o un indicador que teníamos nosotros en la compañía donde trabajaba es, oye, ¿qué tanta diversificación tienes en tu fuente de financiamiento? ¿Con cuántos bancos? ¿De qué tamaño son tus líneas? ¿Qué tipos de créditos? Etcétera, etcétera. O sea, con bancos mexicanos nada más o bancos mexicanos y extranjeros y europeos. Todo eso es diversificación. Ok, y ahí lo que buscaban era que pues estuviera más diversificado. Sí, un portafolio, digamos, diversificados de líneas de crédito y de maneras de accesar a ese financiamiento. Eso está muy interesante, ¿eh? Nunca me había enterado que hacían eso. O asumo que sí, pero no, nunca habíamos Pues hablado de era esto. parte de mi chamba. Ok, este, qué interesante, o sea, pues sí, el portafolio pues sí está muy interesante pero, bueno, no, eso ya es muy técnico. Este, también, o sea, también hay gente que invierte como tal en divisas o también en empresas. Eso Bueno, sí, como, porque muchas veces una empresa grande donde sus mercados o sus proveedores provienen de diferentes países, normalmente las empresas muy grandes tienen proveedores nacionales y extranjeros. Y un proveedor tuyo puede ser un proveedor europeo, americano o sudamericano. Y hay veces que a esos proveedores se les paga en diferentes monedas. Entonces, las empresas normalmente buscan también tener diversificados su caja. La puede tener, si es una empresa altamente exportadora, donde también tiene una mezcla entre proveedores y nacionales y extranjeros, pues naturalmente podría buscar tener una buena parte de su liquidez en dólares. ¿Por qué? Porque es la moneda de uso común en cómo le pagan y cómo paga. Pero también puede tener pesos porque otra mezcla de su actividad está en una moneda en pesos o en euros. Dependiendo, eso depende mucho de la configuración de cada empresa, de cómo estén configurados sus mercados donde vende y cómo estén configurados los mercados en donde compra. Eso es eso es una parte muy importante de que determina qué tipo de moneda necesitas, claro, o sea, pues sí. en qué mercados te mueves. Sí, pues si importas muchas cosas de China, igual y te conviene tener. Sí, Ajá, igual y te conviene tener algo en esa moneda. claro. Sí. Y, a ver, divisas. Y países, pues también habíamos hablado hasta en bonos se puede, ¿no? Tipo de. ¿Para invertir Pues o de para pedir diversificar, o prestado? sea, porque. Es que el bono tú lo puedes ver desde el punto de vista como inversionista o tú puedes emitir un bono y tomar dinero prestado a través de un bono. Ok, Por pero. ejemplo, las empresas grandes normalmente emiten deuda a través de los mercados. Por ejemplo, a través de la bolsa mexicana, una empresa mexicana puede emitir deuda. Pero aunque sea privada, o tiene que ser pública. Bueno, es una empresa, puede ser una empresa privada o pública que emite deuda y esa deuda lo que la compran es gente como tú y como yo. Son inversionistas que compran esa deuda, lo que significa es que tú cuando compras deuda de tal o cual empresa, pues estás poniendo tu capital en un préstamo para esa empresa y estás confiando en esa empresa. Entonces tú puedes comprar empresa de deuda de la empresa A o de la empresa B o de la empresa C y puedes comprar deuda de corto plazo o de largo plazo. Ya. Si lo estás viendo desde el lado de inversionista, si lo estás viendo desde el lado de tomar dinero prestado, bueno, tú haces una emisión de Pero deuda. entonces, antes de eso, o sea, tú me estás diciendo básicamente que las empresas sacan estos bonos como lo hacen los países igualmente. Los gobiernos Ajá. también emiten deuda O sea, que los CETES es deuda del del gobierno gobierno. mejicano. Y no, yo estoy confiando en el gobierno mexicano al comprar su deuda. Estás prestándole dinero al gobierno mexicano si compras CETES. Ok, ajá, o sea, ese era, y funciona tanto en gobierno como en Como una empresa ese mismo, funciona exactamente igual. Tú le puedes prestar a una gran empresa, digamos, vamos a suponer ahorita que mencionabas Tesla.
Si Tesla emite un bono, tú dices, bueno, yo creo en Tesla, creo en sus números, creo en su proyecto, y compras. Pero eso fue aparte de la acción. Sí, una cosa es la acción de la empresa donde tú estás comprando una partecita del capital de la empresa, pero de esa misma empresa tú puedes comprar deuda. Ya entendí. Y lo que estás haciendo es decir, esa empresa, yo creo en ella, me gustan sus números, me gusta su calificación y estoy dispuesto a poner mis recursos en un préstamo a esa empresa. Eso es invertir en deuda. Y estás invirtiendo en deuda de tal manera, entonces tú puedes tener una empresa donde tienes acciones y tienes bonos de esa empresa. Ok, pero ahora, ¿por qué a una empresa le conviene emitir esos bonos en vez de hacerlo con el banco, con las aseguradoras, con... Ah, porque está diversificando sus fuentes, o sea, exactamente está haciendo eso. Una empresa grande dice, bueno, yo quiero poder pedirle prestado al banco, pero también al público inversionista. Esa es una, precisamente esa es una diversificación. Ok. Yo tengo 3 bancos a los que puedo pedir prestado, pero aparte puedo emitir deuda. Es más, puedo emitir deuda en México y puedo emitir deuda en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa? Que está diversificando las fuentes de donde puedo obtener dinero. Y claro, varían las condiciones, varían los precios, varían los plazos. Apenas te iba a decir, ¿quién define cuánto se paga de rendimiento en esos bonos? ¿La misma empresa o hay un El ente...? mercado. Normalmente tú vas con un banco te hace un estudio y te dice, mira, por tu calificación, por tu perfil, por tu historial, tú vas a emitir deuda y más o menos te va a costar en este rango. Ya. Entonces, pues tú haces tus números y dices, oye, pues a ese plazo, eh, con estas condiciones y a esta tasa, pues tal vez me convenga ahorita en este momento más irme por este camino que por el bancario. O no, a lo mejor es preferible ahorita irme con el mercado bancario que con el mercado de bonos. Ya. Entonces es un juego de palancas, por así decir, cuál palanca me conviene mover más en qué momento. Está muy interesante cómo funcionan las empresas grandes, ¿sí? O Sí, sea... es interesantísimo y muy apasionante, definitivamente. Pues sí. Sí, ok. ¿Gustas que terminemos con esa parte? Todavía nos falta algo más. No, yo creo que ya hemos tocado los puntos más importantes. Obviamente, si alguien cree que puede tener un tema que no tocamos, pues nos pueden contactar y podríamos hablar de esos otros temas, pero creo que cubrimos una parte importante de lo que es la diversificación en las empresas. También, bueno, nos falta en las empresas, en las inversiones, en el dinero. Pero también hablamos, me gustaría hablar también de esta parte de diversificación en ti mismo también. Y ahora sí llegando al yogi del financiero. El yogi del final, pues sí. Bueno, pues ahí eh, conviene mucho tus conocimientos diversificarlos también. Definitivamente. Te puedes sobre especializar en algo, lo cual puede tener valor, pero qué padre que también a través de tus hobbies y de las cosas que te apasionan, tú logres ciertas especializaciones o conocimientos en otras áreas. Inclusive por ahí leí, y no sé dónde lo leí, de alguien que decía, entre más distante esté tu conocimiento de un otro, vamos a suponer, alguien que está, por ejemplo, voy a hablar de mi caso, estudié cómo meditar y practiqué mucho meditación, que no tiene nada que ver con finanzas, o podría tener mucho que ver, pero digo, son dos ciencias muy diferentes. Muchas veces cuando una misma persona está estudiando dos cosas extremas, puede brotar mucha creatividad, porque tiene conocimientos dispares que es más fácil salirse de la caja para ser creativo. ¿Por qué? Porque está uniendo diferentes disciplinas. Aparte de que esos diferentes conocimientos también te podrían aportar tal vez a una fuente de ingresos diferente y Justo diversificada. me estoy acordando del estudio, digo, de una persona que era el baterista de Alex Intec. Mm. Pero él ahorita tiene una de las firmas de arquitectura más importantes del país. Mm. Pero entonces dice él que cuando estudiaba arquitectura se iba también de gira y ser baterista.
Y incluso ya después, o sea, en un podcast que escuché, él, mientras estaba tocando la batería en medio concierto, ¡zas! Que se le ocurre cómo resolver el problema que no supo cómo resolver en el edificio. Pero simplemente por estar haciendo una actividad que nada que ver, como que hasta tu mente se desatura o se... O sea, no sé, o sea, Sí, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? O yo no sea, soy especialista en eso, pero sí he aprendido que conforme estudias cuestiones que pueden tener más que ver con una pasión tuya, aunque no tenga nada que ver con tu especialidad en tu trabajo, de repente ese conocimiento, si logras unirlo a tu chamba, puedes tener ideas geniales. Entonces, es muy saludable siempre estar explorando a través de cuestiones que pueden ser cuestiones como hobbies o cosas que te gusten, estar explorando con nuevas eh, nuevos conocimientos, nuevas áreas de interés. ¿En qué vas a estudiar? Pues obviamente lo que te apasiona. ¿Por qué? Pues porque te va a costar mucho menos trabajo. Es la misma pasión que tienes, por eso te va a poner en movimiento. igual te voy a hacer una pregunta que sé que me vas a poder contestar mejor de lo que yo podría siquiera ponerlo en palabras. ¿Cómo alguien puede encontrar su pasión? También estamos hablando mucho de eso, pero hay mucha gente muy perdida en eso. Su pasión pues tiene que estar conectado con él mismo, tiene que estar conectado con cómo se siente. El problema es que normalmente tratamos de tomar decisiones de manera muy racional. Y no digo que eso esté mal. Qué padre que yo pueda analizar diferentes alternativas y diga ventajas y desventajas, pros y contras de cada cosa. Pero ya que analizaste eso, ahora imagínate que estás dedicándote a eso y cómo se siente. ¿Cómo se siente si tú te ubicas en esa actividad? ¿Se siente chido, se siente padre o se siente mal? Y justo, mucha gente eso le llama intuición, ¿no? O sea, es como el... La intuición es más bien como un conocimiento que de repente te salta apoyado por otros conocimientos que traes y de repente no sabes de dónde sale, posiblemente de tu inconsciente, y es una unión que hizo tu Sí, mente claro. entre puntos y dices, se le llama intuición, pues es información que captaste que ni cuenta te diste. Esto que de lo que estamos hablando creo yo que también tiene mucho que ver con posiblemente con intuición, pero no nada más con eso. Pues sí, o sea, es que y justamente yo esto, o sea, me pasa mucho con Katia, o sea, en eso de toma de decisiones de mí mismo. Yo a veces me voy mucho con el flow o sea, yo tengo como muy determinado mi meta y mi objetivo en la vida. Y, luego misma Katia me dice, ¿cómo se siente? O sea, Exacto. detente. Hay algo que me enseñó mi mamá alguna vez en un curso que fui, que ella dio, que decía, detente, era drop. Detente, respira, observa, prosigue. Entonces, eso sí, a mí, Luis, que soy muy impulsivo, que soy de irme directo así como a los rápidos, duro y sin pensar, eso me ayuda mucho como a regresar a mí mismo y ir buscando justo estos... Bueno, alguien como tú, Luis, que ya tiene ese conocimiento de que sabes que eres impulsivo, pues qué sabio detenerte a esperar y cómo se siente. Oye, voy a pedir un trabajo y todo está perfecto, pero no me siento bien. No, hay algo que no me siento bien. Entonces, si decido racionalmente, no va a ir bien, seguramente. Aparte hemos visto que cuando la gente toma estas decisiones que en la sociedad a veces, entre comillas, parecen irracionales, pero la gente le hace caso a ese sentir, luego les empieza a ir mejor, ¿no? Pues sí, O sea, justo... podría ser, o sea, pero también a lo mejor, si tú quitas totalmente la parte racional, pues no se trata de eso. Se trata de que tomes lo mejor de dos Ajá. mundos. Qué bueno que usemos la mente para lo que sirve y te ayuda a hacer todo un análisis de qué es bueno y qué es malo en cada cosa. Pero ya que terminaste eso, o junto lo fuiste haciendo, también ir contactando contigo cómo se siente y si te gusta, si te apasiona o si no. Es conectar con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus emociones.
Pues la verdad, hasta, bueno, esto tiene mucho que ver, a final de cuentas, con encontrar tu pasión para diversificar, para que sientan que no se sientan que nos desviamos demasiado. Bueno, está muy padre eso, Luis, Este, encontrar tu pasión para diversificar. sí, Está interesante. justamente, o sea, tú mismo lo decías con las inversiones económicas, o sea, qué mejor que invertir en lo que te apasiona. O sea, y hay veces que hasta tenemos la pasión enfrente y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, son cosas que nos llaman tanto y tenemos tan presentes a veces que, y me tocan amigos de que no, es que no, de que no sé qué me gusta hacer. Ah, pero si estás todo el día tocando guitarra, ¿no? Exacto, o hablando de automóviles y le encanta la mecánica. Exacto. Y bueno, ese es precisamente el conocimiento de uno mismo, que tenemos que estar pendientes de nuestras emociones y nuestros sentimientos para saber en qué mood estamos cuando hablo y cuando estoy en tal o cual tema. Y sí. Pero bueno, pues ya le damos, ¿no? Sí, yo creo que tocamos partes muy, muy interesantes, más profundo de lo que yo hubiera pensado, pero me siento satisfecho con cómo vamos hasta ahorita. De hecho, empezamos el podcast diciendo que iba a ser cortito. Creo que es el más largo que tenemos hasta ahorita. Bueno, pues está bien. Pero bueno, es parte de encontrar tu pasión. Exacto. Y bueno, pues este es un episodio más de El Yogi Financiero. Si gustan contactarnos por Instagram, todavía no hay mucho contenido, pero vamos a ir subiendo conforme vayamos pudiendo. Ya tenemos los episodios en audio, ya sea los pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en YouTube Music también. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier comentario, algún caso que nos quieran compartir, pues bienvenido. La verdad es que esto es para todos aprender juntos, ¿no? Así es. Pues va, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, nos vemos.